A todos los oyentes de Radio María, un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Continuamos con el apartado de la oración en la que estamos. El apartado de la oración está dividido en diversos capítulos y el primer capítulo hablamos sobre la revelación de la oración, cómo está revelada la oración. El segundo sobre la tradición de la oración. El primero era sobre cómo aparece en la Escritura. El segundo, en la tradición de la Iglesia, cómo se ha rezado. El tercer capítulo que hoy comenzamos es la vida de oración. Digamos, como consejos prácticos para la vida de oración. Es un capítulo, pues, importante porque desciende, pues, a lo concreto, a lo práctico. Más tarde ya entraremos en la segunda sección, que será la explicación del Padre Nuestro. Pero ahora dedicaremos unos cuantos programas a este capítulo tercero, la vida de oración. Es a partir del punto 2697. Punto que dice así: la oración es la vida del corazón nuevo. Debe animarnos en todo momento. Pero sin embargo, olvidamos al que es nuestra vida y nuestro todo. Por eso los padres espirituales, en la tradición del Deuteronomio y de los profetas, insisten en la oración como un recuerdo de Dios, un frecuente despertar la memoria del corazón. Es necesario acordarse de Dios más a menudo que de respirar, dice San Gregorio Nacianceno. Pero no se puede orar en todo tiempo si no se ora con particular dedicación en algunos momentos. Son los tiempos fuertes de la oración cristiana, en intensidad y en duración. Bien, un punto el 2697 que vamos a comentar, dividido en afirmaciones principales. La primera introduce diciendo una pequeña definición. La definición es: la oración es la vida del corazón nuevo. Del corazón nuevo. Vamos a ver qué significa esta expresión. Corazón nuevo, os infundiré un espíritu nuevo. El corazón viejo es propio del hombre viejo, de aquel que no se ha dejado redimir por Jesucristo, que no ha aceptado la redención de Jesucristo, y por lo tanto el corazón viejo, el hombre viejo, es aquel que está, permitidme la expresión, en sus rollos, en sus preocupaciones, vueltas a lo suyo, preocupado de sus monedas, de su prestigio. Ese es, de su conveniencia, de su comodidad. Ese es el corazón viejo envejecido. Lógicamente el corazón envejecido. Aquí dice que la oración es la vida del corazón nuevo. Si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de ahí arriba, donde está Cristo. Es decir, la oración es la consecuencia lógica de haber resucitado con Cristo, de tener un corazón nuevo. Y como digo, esto es obvio, ¿no? ¿Dónde tengo mi tesoro? Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Claro, si tu tesoro es tu dinero, tu prestigio, tu comodidad, pues obviamente no vas a hacer oración. Y si la haces, además, la vas a hacer como una oración muerta, que no es expresión de nada. Repito, la oración es la vida del corazón nuevo. Es como, digamos, la respiración del que vive en Cristo, del que quiere que Cristo sea el motor de su vida. Es una expresión vital de quien vive en Dios, de quien quiere vivir en Él. Es tan vital que es como hacer natural lo que es sobrenatural. Porque, hombre, hacer oración es algo sobrenatural. Es hablar con Dios, y eso no es natural, eso es sobrenatural. Pero quien vive en Cristo, quien ha hecho Cristo su ideal, pues para él rezar, orar, es como la respiración. Es como vivir naturalmente lo que es sobrenatural. Le parece lo lógico, le parece lo espontáneo, lo que le brota, ¿no? Es como la respiración. Pero como digo, la clave es la vida del corazón nuevo. La clave está en dejar, ¿no?,
dejar que Cristo nos dé ese corazón nuevo del cual se desprende ese deseo de orar. Bien, ¿por qué es tan importante la oración? ¿Por qué el catecismo ha querido reservar esta cuarta parte de la oración después de habernos explicado el credo, los sacramentos, los mandamientos? Porque es que todo lo anterior, toda esa explicación doctrinal, siendo muy importante, sin embargo, sin la oración permanece como ajena a nosotros, como externa a nosotros, como no interiorizada. Por eso aquí se dice que la oración es como la respiración de la fe. Es la fe que respira. Y dice aquí que debe de animarnos en todo momento. El ideal del cristiano es que tenga una oración continuada. Una oración continuada, propia de aquel que ha entendido la expresión de San Pablo: en ti vivimos, nos movemos y existimos. Bueno, quien vive en Dios está como empapado de él. Es como el ave que siempre está en el aire, siempre está en el agua. Así le ocurre al cristiano que vive en Dios y por lo tanto su ideal es el de la oración continuada. Continuada. El otro día os cuento, es una anécdota que me llamó la atención, ¿no? Estaba en un aeropuerto esperando coger un avión y en la sala de espera, pues un padre llamó a su esposa para despedirse, porque iba a coger el avión, y dijo unas palabras por el teléfono, bueno, que las dijo en alto y los que estábamos a su alrededor le escuchamos. A mí me dio un testimonio de que no le diese pudor decir eso y que los que estaban le escuchásemos. Dije, este hombre le decía a su esposa que iba a coger ya el vuelo, se despedía, le decía te quiero mucho y le decía en todo momento me acuerdo de ti, no hay ningún instante en el que no piense en ti, le decía, ¿no? Bueno, se lo decía sin ningún pudor. Me llamó la atención porque obviamente yo lo apliqué, ¿no? Lo apliqué inmediatamente a la relación personal con el Señor y yo decía, yo puedo decir, no hay ningún instante en el que no me acuerde de ti. Aquí el catecismo, fijaros lo que dice. Nosotros, sin embargo, olvidamos al que es nuestra vida y nuestro todo. Y eso es una paradoja. Es una paradoja que un cristiano viva olvidado de Dios o que se acuerde poco de Él. Si Dios es mi vida y mi todo, pero ¿cómo es posible que yo tenga la mente siempre ocupada en pequeñeces? En pequeñeces, ¿no? Y que sin embargo esté olvidado durante mucho tiempo, ¿no?, de quien sostiene mi vida, de aquel sin el cual yo ahora mismo no existiría, que no únicamente me creó, sino que me sostiene en el ser, de aquel que entregó su vida por mí, que permanece por mí esperándome la Eucaristía, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que yo no haga memoria de él y no la tenga actualizada? Y por el contrario, como digo, ¿no?, paradójicamente tengo la cabeza ocupada en bobadas, porque si os fijáis, la gran mayoría de los pensamientos que tenemos, que pasan por nuestra memoria, que nos ocupan, son tonterías. Son sueños banales. Recuerdo haber escuchado algún estudio, algún cálculo así de algunos psicólogos que vienen a decir que el 75% de las cosas que nos ocupan en la imaginación, en la memoria, es como soñar despierto, es cosas, ¿no?, banales, que nos pasan por la mente, ¿no? Esta es una paradoja, que lo que indica en el fondo es no una falta de control mental, porque si fuese eso no sería la cosa tan grave. Pero la cuestión no es tanto una falta de control mental, sino que en el fondo está ¿dónde tengo mi corazón? Porque cuando tenemos la mente, pues, de continuo ocupada en tonterías, el problema está que mi corazón está en tonterías, que no tengo el corazón puesto en Dios. Que no puedo decir, como dice aquí el catecismo, la oración es la vida del corazón nuevo. O sea que mi corazón no es nuevo, por lo tanto, claro, no hago oración porque tengo el corazón viejo. Pues ese es el problema. Luego hay aquí, ¿no?, el ideal, como veis, es un ideal alto el que el catecismo nos marca. Y no queremos rebajar el listón, porque rebajar el listón
sería vivir el cristianismo de una manera, pues, pues yo diría que no iba a ser planificante para nosotros, no iba a ser planificante. Es que Cristo, es que Dios o lo es todo para nosotros, o lo es todo, o de lo contrario no es Dios, es una caricatura de Dios que nosotros mismos nos hemos construido. Dios o lo es todo, o es que es una hechura de nuestras manos, es algo creado por el hombre. La adoración nos exige esa entrega en plenitud. Continúa este punto, dice, los padres espirituales, aquí sabéis que cuando se habla por padres espirituales se suele casi siempre referir a los primeros siglos de la patrología, que se llama. Los padres espirituales, en la tradición del Deuteronomio y de los profetas, insisten en la oración como un recuerdo de Dios, un frecuente despertar la memoria del corazón. Despertar la memoria del corazón. Me parece una expresión muy bonita y muy exacta. Despertar la memoria del corazón. Decía alguien también que la gratitud es la memoria del corazón. La gratitud es la memoria del corazón. Quiere decir que, claro, no se trata de que en nuestra mente, o sea, que se da cuenta de que tiene una memoria, o sea, de que hemos sido amados gratuitamente, somos amados inmerecidamente, y lo lógico es que el corazón tenga esa memoria de saberse amado gratuitamente. Y entonces tenga una gratitud, y eso es la oración. Es la memoria del corazón. Yo no puedo por menos de hacer memoria de lo que Dios ha hecho por mí, que soy hijo de misericordia. Eso es hacer oración, caer en cuenta que soy hijo de la misericordia. Por lo tanto, hago oración porque soy mendigo de la gracia. Si soy hijo de misericordia, soy mendigo de la gracia. Luego hago oración. Eso es, si es que ahí está dicho todo. Por lo tanto, la oración es el recuerdo de Dios, la memoria del corazón, hasta tal punto que aquí se trae a colación una cita de San Gregorio Nacianceno que dice: es necesario acordarse de Dios más a menudo que de respirar. Bueno, pues como veis es una frase que nos resulta a nosotros muy impactante, muy fuerte, pero es verdad, ¿no? Bueno, pues así como para el cuerpo humano espontáneo, ¿os imagináis que nosotros estuviésemos diciendo, a ver, tengo que respirar, a ver, coge aire, echa aire, coge aire, echa aire? O sea, sería eso, eso sería un agobio, un agobio. Respiramos sin darnos cuenta. Y precisamente cuando alguien tiene problemas respiratorios es cuando se da cuenta, ¿no?, de la maravilla que es tomar aire y expulsarlo y que tú ni te des cuenta de ello. Es más, mientras que duermes estás respirando. Fíjate bien, según duermes estás respirando. Sería un agobio tener que hacerlo bajo una orden explícita y expresa cada vez que... No, bueno, pues ese ideal, que obviamente, ¿no?, pues es una imagen, es una comparación que tampoco podemos aplicarla milimétricamente, porque hablar de la oración es hablar de leyes físicas o biológicas, es una comparación. Pero San Gregorio Nacianceno viene a decir aquí, poniendo la comparación como la respiración, esto que dice, es necesario acordarse de Dios más a menudo que de respirar, que con Dios nos debe de pasar en esta comparación lo mismo, que para nosotros orar sea algo tan espontáneo como el respirar, y tan frecuente, y tan signo de vivir en Dios y descansar en Él. Y concluye el punto diciendo, pero no se puede orar en todo tiempo si no se ora con particular dedicación en algunos momentos. Es curioso porque el catecismo, después de poner un ideal muy alto, después de haber dicho esta frase de San Gregorio Nacianceno, de esto de que es necesario acordarse de Dios como más a menudo que de la respiración, uno podría decir, hombre, aquí el catecismo es un poco, se pasa un poco de un ideal romántico. Eso es decir una frase muy bonita, pero todos somos conscientes de que nosotros no podemos estarnos acordando de Dios con la misma frecuencia que nosotros respiramos. Es un ideal muy romántico ese que se pone. Bien. Fijaros cómo el catecismo luego inmediatamente desciende y después del ideal
pone el consejo práctico. El consejo práctico. Porque nadie puede decir que mi vida, que mi vida es oración, o que todo es oración, o que yo vivo haciendo oración, si no ha tenido un camino concreto para llegar a hacer oración. O sea, es decir, que sería un error recurrir al argumento, que me lo habéis escuchado en alguna ocasión, recurrir al argumento que la oración, como es una relación personal con Dios, es algo espontáneo y es algo que no se puede sujetar a los métodos humanos. Luego, para hacer oración tienes que sencillamente dejarte llevar pues, por tus intuiciones y una amistad con Dios, que esto es la oración, la expresión de una amistad con Dios, no se puede someter a unas reglas, a unos métodos. Es algo espontáneo que no se puede sujetar, ¿no? Bueno, eso también es romanticismo. Para que la oración sea espontánea, para que la oración sea como se habla con un amigo, sí, pero para llegar a ese ideal tenemos que sujetarnos. Tenemos que a través también de unos momentos concretos. O sea, nadie puede decir todo es oración, yo vivo en Dios, si no ha pasado por momentos concretos. Y por hacer, yo voy a hacer este rato de oración diario y me voy a exigir a mí mismo un mínimo de oración diaria aquí y allá y de esta manera y de la otra. O sea, si no nos atamos corto, esas frases hermosas de orar es como respirar nuestra, eso al final acaban siendo expresiones más ideales románticas que reales. Si no nos atamos corto. Aquí el catecismo, después de haber expuesto el gran ideal, luego también dice, esta oración particular, hecha en algunos momentos, dice, son los tiempos fuertes de la oración cristiana, en intensidad y en duración. Bien, tenemos un momento de reflexión. Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Estamos hoy introduciendo el capítulo 3 de la parte del catecismo que habla de la oración, que tiene como título La vida de oración. Hacemos hoy una pequeña introducción. Después de haber explicado el punto 2697, pasamos al siguiente, 2698, que dice así. La tradición de la Iglesia es unos ritmos de oración destinados a alimentar la oración continua. Algunos son diarios, la oración de la mañana y la de la tarde, antes y después de comer, la liturgia de las horas. El domingo centrado en la Eucaristía se santifica principalmente por medio de la oración. El ciclo del año litúrgico y sus grandes fiestas son los ritmos fundamentales de la vida de oración de los cristianos. Bueno, se ha dicho en el punto anterior, que es el comentario que hemos hecho en la anterior intervención, que nuestro ideal es la oración continua, que sea vivir en Dios como respirar, nuestra oración respire, que sea la memoria del corazón, ese es el ideal, pero claro, para que ese ideal se cumpla, hay que ir a través de un camino concreto, hay que alimentar la oración para que pueda ser continua. Entonces, la Iglesia propone a los fieles, bueno, entonces, ¿cómo alimentar la oración continua? A ver, ¿cuáles son, en ese itinerario, para llegar a ese ideal, cuál es el alimento principal, ¿no? Los pilares fundamentales en los que hay que sostenerse. Bueno, aquí el primero viene como a expresarse qué es la propia liturgia. Se nos remite al punto 1168, y allí se hablaba de cómo el año litúrgico es la memoria de Jesucristo, que el año litúrgico nació, no pensemos que nació tal y como nosotros lo conocemos, con todo bien ordenado, con el Adviento, la Navidad, y luego el tiempo ordinario, y luego la Cuaresma, la Semana Santa, la Pascua, hombre, eso se ha ido poco a poco elaborando con el paso de los siglos, ¿no? Pero el año litúrgico tuvo su inicio, su fuente, el corazón del año litúrgico comenzó con la celebración pascual de la muerte y resurrección de Cristo. Dice así: a partir del tríduo pascual, como de su fuente de luz, el tiempo nuevo de la resurrección llena todo el año litúrgico con su resplandor.
De esta fuente, por todas partes, el año entero queda transfigurado por la liturgia. Es realmente año de gracia del Señor. La economía de la salvación actúa en el marco del tiempo, pero desde su cumplimiento en la Pascua de Jesús y la efusión del Espíritu Santo. El fin de la historia anticipado, como pregustado, y el reino de Dios irrumpe en el tiempo de la humanidad. Es decir, que la primera forma de alimentar nuestra oración es vivir el tiempo litúrgico en el que estamos. El tiempo litúrgico. Cuando estamos, por ejemplo, celebrando tal misterio de la vida de Cristo, su nacimiento, cuando estamos celebrando su vida pública, tales acontecimientos, cuando estamos en la Pascua de Resurrección. O sea, desde la Pascua de Resurrección, porque es que ese es el meollo del año litúrgico, la muerte y resurrección de Cristo, nos damos cuenta que Cristo vive y Cristo desde el cielo, Él preside la vida de la Iglesia, la preside, y nosotros celebramos a Jesucristo, celebramos que Él está presente entre nosotros. Entonces, forma de alimentar nuestra vida de oración, viviendo la liturgia. El Cristo glorioso santifica el tiempo, santifica nuestra historia, introduciéndose a través de la liturgia en nuestra vida. Y esto tiene su importancia, porque a veces tenemos que reconocer que ciertas devociones, ciertas formas de rezar, bueno, pues es que es como si estuviesen totalmente desconectadas de la vida litúrgica, ¿no? Como tiene nada que ver, ¿no? Y esto además ocurre a veces entre personas no muy creyentes. Por ejemplo, no hace mucho me decían algunos, me contaba un sacerdote, pues cómo habían incluso en un lugar habían celebrado una boda, el sacramento del matrimonio, pues el sábado santo. Y dice, pero ¿cómo es posible? Si todos sabemos que el sábado santo es el día en el que no hay Eucaristía, no hay misa, no hay sacramentos, porque estamos todos viviendo el misterio de Cristo, esos días en los que Cristo estuvo en el sepulcro antes de resucitar, no hay liturgia, porque hasta que celebremos la resurrección de Cristo, no hay liturgia. Está como la Iglesia expectante, esperando la resurrección. Claro, alguien que ha cogido ha dicho, bueno, pues yo ahora me viene, que resulta que para el tema del viaje de novios y para el tema de que me coincide con las vacaciones, a mí me venía bien pues hacer la boda ese día que coincide que es Sábado Santo, a mí me es lo mismo. Bueno, obviamente, es un caso concreto, ¿no? Un caso concreto de que como a veces, vivimos una vida de fe y de oración totalmente desligada de la liturgia, de la celebración litúrgica, y eso es un desastre, claro. Es un signo de una oración pobre. Bien, pero bueno, he puesto el caso de una pareja que se casa, que tiene unos criterios totalmente secularizados, pero también incluso podríamos poner el caso de personas no secularizadas, sino piadosas que tienen una forma un estilo de oración en el que igual se agarran mucho a sus devociones, están muy fundamentados en sus devociones, en su devocionario, que lo cogen y tienen, no sé, pues tales prácticas de hacer esta devoción, la otra, esta novena, la otra, pero bueno, muy desligadas de la vida litúrgica. O sea, hago una novena a este santo y al otro, pero sin que eso tenga que ver nada con que estamos en Pascua, con que celebramos el día de Pentecostés, etcétera. Y eso también es una pobreza, ¿eh? O sea, que esto puede ocurrir entre personas seculares y entre personas devotas. Y eso tiene que ser purificado, ¿eh? El principal alimento, ¿no?, para nuestra vida de oración continua es celebrar continuamente, ordenadamente, el misterio de Cristo en la vida litúrgica. En todos los episodios, ¿no?, que la Iglesia está celebrando en la liturgia. Eso es muy importante. Además de eso, luego dice el Catecismo, también habla de la oración de la mañana, la oración de la tarde. Obviamente, pues siempre ha existido, digamos, en la tradición de la Iglesia esos dos momentos principales. Oración de la mañana. En la oración de la mañana es un momento muy especial para que nosotros consagremos el día a Dios. Le pidamos luz para que nos asista, ¿eh? Por ejemplo, ese ofrecimiento
del día que suele hacerse aquí en Radio María, ¿no? Ven Espíritu Santo, inflama nuestro corazón en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre, en tu santo sacrificio del altar. Con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Y te pido en especial por el Papa y sus intenciones, nuestro obispo sus intenciones, nuestro párroco y sus intenciones. Es decir, es una oración, cuando se divide la oración en dos momentos principales, de la mañana y de la tarde, pues obviamente de la mañana, como esta propia oración indica, es un sentido de: Señor, te consagro este día, te consagro mi corazón, y todo lo que voy a realizar lo pongo en tus manos, y te pido luz para que me asistas, ¿no? Y la oración de la tarde, que lógicamente está el sentido de la oración de la tarde, que está muy unido al de la mañana, de la tarde o la de la noche, cuando concluye el día, es después de haberse entregado, después de haber estado intentando buscar a Dios en todo y de hacer todo por Dios, por amor a Dios. Ese ha sido el ideal del día. Señor, todo por ti y para ti. Pues concluye el día y uno se pone en manos de Dios: Señor, aquí pongo en tu presencia todo lo que en este día he vivido. Lo he intentado realizar con ese espíritu, seguro que he tenido imperfecciones, y te pido perdón por aquello en lo que no haya cumplido el ideal en el que esta mañana me he consagrado, y te pido que bendigas pues el esfuerzo que durante el día de hoy he realizado, etcétera. Este doble momento, el de la mañana y la tarde-noche, es un momento práctico, muy práctico, para entender de que todo es gracia de Dios, de que todo es gracia, de que en vano se cansa el hombre si Dios no le bendice. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde. Ese salmo tan clarividente. Bueno, pues eso mismo se expresa en la oración de la mañana y en la oración de la tarde. También dice otra cosa. Pone antes y después de comer. El catecismo se atreve a hacer esta propuesta. En muchos hogares cristianos la costumbre de bendecir la mesa y dar gracias después de haber comido. ¿Cómo hemos perdido esa costumbre? Yo creo que se comenzó por perder, en primer lugar, cuando todavía solíamos bendecir la mesa, la costumbre de dar gracias después de comer. Entre otras cosas, porque tenemos una vida tan desordenada en la que, si tenemos la suerte de comer juntos, difícilmente terminamos todos a la vez. Cada uno se levanta y ya no terminamos todos juntos. Si no terminamos todos juntos, ya no se da gracias después de haber comido. En las comunidades religiosas, sí, cuando uno va a una comunidad religiosa, se concluye la comida todos juntos y entonces se da gracias, etcétera, ¿no? Pero también es verdad que el desorden de nuestra vida ha ayudado mucho a robarnos la oración. Hombre, por una parte la televisión ha introducido un desorden grande, resulta que vamos a la cocina, está la televisión puesta, entonces pues para hacer oración alguien tiene que decir: a ver, quita la tele, o baja la tele que vamos a bendecir la mesa. Parece que no, pero es un paso importante, Yo recuerdo haber visitado muchos hogares para llevar la comunión a los enfermos, hogares de gente buenísima, etcétera, pero que, bueno, pues a base de acostumbrarnos a todo, pues tenemos la televisión encendida y va el sacerdote a visitar a los enfermos y tiene el sacerdote que decirles: quitad un momento la tele que vamos a... O sea, no nos damos cuenta de que hay que quitar la tele para hacer un rato de oración y llevar la comunión al enfermo. O sea, ese detalle parecerá insignificante, y no estoy hablando de personas pues no piadosas, no, sino que nos hemos acostumbrado a tener la tele siempre puesta, y eso hace, bueno, pues que nuestra oración comience por ser muy superficial y al final
se termina de hacer y ya no se bendice la mesa y ya no se da gracias porque todo el mundo se levanta y cada uno se pone a ver la tele por su cuenta, etcétera, ¿eh? O sea, bendecir la mesa y dar gracias. Otra propuesta concreta aquí que hace el catecismo. Eso supone una consciencia de los dones de Dios. Supone una consciencia de que los dones, el don del alimento, pues es un signo muy, muy gráfico para entender que todo el resto de los dones de los que estamos rodeados tienen que ser agradecidos por nosotros. Explícitamente, tenemos que agradecerlos. Y el don del alimento, pues muy especialmente. Por el hecho de que nos damos cuenta de que hay tantísimas personas que no lo tienen y al mismo tiempo al bendecir a Dios por el alimento caemos en cuenta de nuestro compromiso de repartirlo, de repartir. A veces suele hacer una bendición que dice: da pan a los que tienen hambre y hambre de Dios a los que tenemos pan, y haznos partícipes de la mesa celestial. Esta oración es caer en cuenta que tenemos que bendecir a Dios compartiendo nuestros bienes, nuestros alimentos con los que no los tienen, y cayendo en cuenta de que tenemos que crecer en hambre y sed de Dios. Bien, propuesta concreta: bendecir la mesa y dar gracias. Por cierto, de cara a los matrimonios con niños jóvenes que me están escuchando, he visto yo por ahí algunos materiales que en algunas librerías religiosas venden, algunos materiales con una oración de bendición para cada día. Es como un pequeño juego que se pone encima de la mesa para que cada día un niño pues haga una oración concreta, pues variando en cada día una oración diferente, hecha de una manera. También yo creo que eso nos ha ayudado a muchos de nosotros cuando hemos sido pequeños y se puede, por lo tanto, buscar una fórmula concreta que recemos de memoria, o también recurrir a ese sistema o compaginar las dos cosas. Igual hacer esto en los días más especiales, en los domingos, fines de semana, y entre semana hacer una oración pues vocal, que se pronuncie diariamente. Dice también la liturgia de las horas. La liturgia de las horas. Bueno, sin duda alguna la liturgia de las horas es un medio muy ligado, lo primero que he dicho, a servirnos del año litúrgico para tener una oración continuada. La liturgia de las horas, obviamente, es el medio más práctico que podemos tener, el más práctico para vivir el año litúrgico. Bien, pero vamos a hablar de ello inmediatamente. 1698. Aquí se nos dice que una forma muy, muy práctica, profunda, litúrgica para vivir la oración continuada es la liturgia de las horas. Uno de los grandes dones que ha tenido el Concilio Vaticano II en la reforma litúrgica es la invitación a todo el pueblo de Dios al rezo de la liturgia de las horas. Dice, bueno, sabéis que aquí mismo dentro de Radio María yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo, se hace un gran esfuerzo, se reza la liturgia de las horas a distintas horas del día. A las 7:30 de la mañana se rezan los laudes, a las 12:10 del mediodía se reza la hora intermedia, a las 7:30 de la tarde se reza las vísperas, a las 10:30 de la noche se reza las completas, y luego a las 3:30 de la madrugada se reza el oficio de lectura. Bueno, se hace como una partición de todas las horas del día con el oficio divino o con la liturgia de las horas. Sin duda, es una forma de vivir la presencia de Dios continuada, salpicando, intercalándose en todas las horas del día, dentro del misterio litúrgico que se celebra en cada momento. Para entender la espiritualidad de la liturgia de las horas, aquí el Catecismo nos remite a 1174, donde dice: el misterio de Cristo, su encarnación y su Pascua, que celebramos en la Eucaristía, especialmente la Asamblea, letra y transfigura el tiempo de cada día mediante la celebración de la liturgia de las horas. Celebración en fidelidad a las recomendaciones apostólicas de orar sin cesar, está estructurada de tal manera que la alabanza de Dios consagra el
del día y de la noche. Es la oración pública de la Iglesia, en la cual los fieles, clérigos, religiosos y laicos, ejercen el sacerdocio real de los bautizados. Celebrada según la forma aprobada por la Iglesia, la liturgia de las horas realmente es la voz de la misma esposa, la que habla al esposo. Más aún es la oración de Cristo con su mismo cuerpo al Padre. O sea, la liturgia de las horas no es una oración mía particular. Cuando alguien reza la liturgia de las horas, cuando rezamos los laudes, cuando rezamos las vísperas o cualquier otra hora litúrgica, no es meramente mi oración particular, sino que mi oración particular, mi oración personal, queda integrada en la oración de la Iglesia. Y es la oración de la esposa que reza al esposo, es decir, la Iglesia que reza a Cristo. Más aún, es la oración de Cristo que reza al Padre. O sea que puedo decir que cuando yo rezo los laudes, la Iglesia entera reza a través mío, yo le estoy prestando mis labios y mi corazón a la Iglesia para que rece a Cristo. Más aún, le estoy prestando mis labios y mi corazón a Cristo para que Cristo ore al Padre. Estoy siendo introducido en ese misterio en el que Cristo está sentado a la derecha del Padre y le alaba, le adora, y tienen ese coloquio entre el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo eterno. La liturgia mete ahí, nos introduce en ese coloquio de la Santísima Trinidad. O sea que es mucho más, ¿no?, que una mera oración, una devoción personal. Lógicamente nosotros tenemos que darle prioridad a la oración litúrgica sobre cualquier otra cosa. No hace mucho un oyente llamó para hacer una pregunta y me preguntó, vamos a ver, ¿qué es más importante? ¿Qué es prioritario? ¿La liturgia de las horas, o sea, los laudes de las vísperas, o el rosario? Yo obviamente le respondí, la oración de la liturgia de las horas, que es la oración pública, que es la oración litúrgica, tiene un valor superior, por supuesto, al rosario o a cualquier otra oración o devoción nuestra, por mucho que haya sido bendecida por la Iglesia, como es el caso del rosario, etcétera, etcétera. Otra cosa distinta es que aunque la oración de liturgia de las horas tenga, objetivamente hablando, tenga más valor, no siempre será prudente aconsejarle a todo el mundo que rece las horas antes que el rosario, pues porque habrá muchas personas que por su ritmo de vida les resulte más fácil adaptarse al rezo del rosario que a la liturgia de las horas, que supone manejar los libros, supone esto o lo otro. O sea, no siempre lo que vale más es lo prudente para ser aconsejado a una persona. Eso es otra cosa. Y obviamente el ideal es rezar las dos, claro, que no hay por qué estar oponiendo la oración pública y litúrgica a otro tipo de oraciones no litúrgicas, ¿no? Se puede integrar perfectamente. Bien, pero como veis aquí se le ha dado en esta descripción una importancia especial, muy especial a la liturgia de las horas, que también se le llama oficio divino. El hecho de que se le llame liturgia de las horas ya es muy significativo. Es como partir el día en momentos determinados en los que hacemos un alto para alabar a Dios. Esto es como llevar a nuestra vida diaria ese ideal monacal, ese ora et labora de San Benito y del ideal monacal. Es decir, yo voy a intercalar en la jornada mi trabajo con esas oraciones de la mañana, del mediodía, de la tarde, de la noche, etcétera. Es integrar el ora et labora en cada momento, es mantener el ritmo orante de la Iglesia que ora y me enseña a rezar. Bien, y finalmente dice, el domingo, centrado en la Eucaristía, se santifica principalmente por medio de la oración. El ciclo del año litúrgico y sus grandes fiestas son los ritmos fundamentales de la vida de oración de los fieles. El domingo tiene que ser un día especialmente dedicado a la oración.
Lo lógico es que nosotros, de ese domingo, del Día del Señor, tuviésemos en él una oración especial. Obviamente la primera es la propia liturgia dominical, celebración de la Santa Misa de una manera muy especial y central en ese domingo, pero lo lógico es que esa celebración litúrgica del domingo estuviese precedida o prolongada por una oración personal. Y curiosamente sé que habrá personas que me estén escuchando que digan, pues mire usted por dónde, que a mí me pasa un poco lo contrario, que yo en los días de labor son los días en los que igual tengo más ordenada la jornada y tengo más fácil hacer oración, un rato de meditación, pues un día de labor que el domingo, entre que ese día es un día más de desorden y está todo el mundo por casa danzando y dando vueltas, resulta que ese día lo veo más difícil en la práctica hacer oración, ¿no?, que en los días entre semana. Bueno, pues no deja de ser una carencia, no deja de ser una carencia. También es verdad que nos tenemos que adaptar como sean nuestras situaciones, pero debiéramos de entender que si el domingo es el día del Señor, se tendría que notar también, en ese momento de intimidad especial con Él, de tener más tiempo para estar con Él, tiempo para el Señor. Si es su día, lo lógico es que yo tenga tiempo para estar con Él, ¿no? Es una contradicción que yo diga Dies Domini, el día del Señor, y luego no tengo tiempo real de estar con Él, en la liturgia, en la oración personal. Y cómo no, igual que la Eucaristía familiar, el acudir a la Santa Misa el domingo en familia, me parece que es un don muy grande que debemos de cuidar siempre que sea posible, acudir a la Eucaristía en familia. Qué importante sería que el domingo existiese también un signo comunitario en el que la familia rece unida el domingo, rece unida. Y algunas familias suelen aprovechar la preparación de la liturgia dominica, la lectura del Evangelio que va a ser proclamado en la Iglesia, para que sea el motivo de que la Iglesia la familia se haya unido para, en torno a ese Evangelio dominical, tener un momento de oración. Bueno, lo dejamos aquí. Son los dos primeros puntos de este capítulo, la vida de oración. Como veis aquí, lo que nos quiere introducir el catecismo es en que nuestra vida sea orante, que el ideal del cristiano llegue a ser la oración continuada, que la oración sea la respiración del alma. Damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Radio María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa sus programas favoritos. Ahora lo puede hacer a través de nuestra página web www.radiomaria.es o bien llamándonos al 917-107-700. Pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones, especificando el día y la hora que lo ha escuchado. Solo nos tiene que decir si lo quiere en CD de audio o CD o DVD en MP3. Haga su solicitud en el 917-107-700 y en www.radiomaria.es. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días. ¿Con quién le hablamos? Buenos días, monseñor, con Jesús. Adelante, Jesús, le escuchamos. Quería hacerle una serie de preguntas relacionadas. En relación a la liturgia de las horas, que usted mencionaba como más recomendable y no excluyente el rosario, la cuestión es, a borrar omisión mío, ¿por qué se considera el rosario un instrumento de oración para ganar la indulgencia plenaria y no así la liturgia de las horas? La segunda cuestión es si el Santo Rosario radiofónico o televisivo puede ser considerado también como oración en comunidad, también a los efectos de ganar la indulgencia plenaria. Y la tercera cuestión es
si podría usted tener la amabilidad de explicarnos qué sentido tiene literal, desde el punto de vista bíblico, el concepto de justo y humilde. Muchas gracias. De acuerdo. Bueno, lo último, el concepto bíblico de justo es sinónimo de santo. Un varón justo es un varón santo, porque fue varón justo, decimos de San José. Por lo tanto, la palabra justicia en el sentido bíblico es un tanto distinta a la palabra justicia como virtud a la que nosotros nos referimos. La palabra justo viene la palabra justificación. Hemos sido santificados, hemos sido justificados por Dios. Justo como sinónimo de santo. La palabra humilde, bueno, yo creo que se entiende más sencillamente, ¿no? La palabra bíblica de humildad es aquel que es el pobre de Yahvé, aquel que vive la bienaventuranza del pobre de espíritu. Ese es el humilde, quien tiene en Dios su tesoro, y se sabe hijo de su amor y su misericordia. Esa es la palabra humildad en el sentido bíblico de la palabra. Bueno, con respecto a las preguntas que ha hecho sobre las indulgencias, pues hombre, la verdad es que desconozco así al 100% si yo no me suena. La verdad es que la liturgia de las horas esté referida explícitamente dentro del listado de las indulgencias plenarias o parciales de la Iglesia. Usted dice, bueno, ¿por qué si está el rosario y no está en la liturgia de las horas? No sabría responderle. Quizás también hay que decir, como la liturgia de las horas es un poco nuestra vida diaria, como es la Santa Misa, tampoco la Santa Misa tiene en sí misma indulgencia plenaria. Parece más normal que se le añadan indulgencias plenarias o parciales a lo que es más añadido, a lo que es añadido, porque se entiende que quien hace lo añadido ya ha hecho lo otro. Quien vive la Santa Misa, quien vive la liturgia de las horas, bueno, en un momento determinado puede recurrir al ejercicio del Vía Crucis o al Santo Rosario, etcétera, para todavía, digamos, enriquecer más o extender más esa vida litúrgica diaria que tiene, y a eso le concede la Iglesia la indulgencia plenaria. Me pregunta usted si la celebración radiofónica o televisiva pues de un rosario, por ejemplo, le puede dar un sentido comunitario de cara también a la recepción de las indulgencias. Yo creo que para muchos enfermos obviamente es así. Yo creo que la radio y la televisión ofrecen, ¿no?, el sentido comunitario a aquellos especialmente impedidos de poder acercarse a la Iglesia, al rezo comunitario. No creo que, sin embargo, a los que podemos acudir al rezo comunitario no debemos de sentirnos dispensados por la radio o la televisión, tanto sea en el rezo por supuesto, la Santa Misa, claro, ¿no?, y el rezo del rosario siempre es mejor. Si a mí alguien me pregunta, ¿qué es mejor rezar el rosario? ¿En la radio, con Radio María, o en la Iglesia? Sin duda alguna en la Iglesia, pero luego también están las circunstancias concretas de la vida, ¿no? A veces lo bueno es enemigo de lo mejor y hay que adaptarse, ¿no? Adelante, vamos a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, le escuchamos. Soy Isidoro de Álava. Adelante, le escuchamos. Mire, quería hacer una pregunta acerca de lo que el otro día se estaba hablando de las iglesias, tenerlas abiertas. Sí. Porque resulta que yo, haciendo el Camino de Santiago, ha sido una de mis grandes penas encontrarme casi con todas las iglesias cerradas. Y luego también tengo la experiencia, como hospitalero, que cuando se ofrece a los peregrinos una iglesia abierta, y sobre todo si es una celebración litúrgica, responden muy bien. Entonces, ¿me podría decir si hay un estudio serio en el episcopado español para que las iglesias permanezcan más tiempo abiertas, aprovechando a lo mejor de jubilados que podrían cuidar de ellas? Pues mire, yo le puedo responder que no es que exista a nivel de conjunto en el episcopado pues un estudio realizado en la conferencia episcopal. Sí existe una preocupación compartida y se trata de algo abordado más bien a nivel diocesano, más que a nivel de todo el conjunto del episcopado, a nivel diocesano. Yo sé que en algunas diócesis se toman esto en serio. Y, por ejemplo, con el tema del Camino de Santiago, sé que han existido diversas reuniones intentando que existan
bueno, pues unos servicios conjuntados en el Camino de Santiago, que estén publicados los horarios de las misas para que cuando un peregrino sepa que va a acudir por tal sitio, pues qué horarios va a tener de misas, por ejemplo, y para que también exista el servicio coordinado de cómo mantener abiertas las iglesias. Sé que han existido varias reuniones a nivel del Camino de Santiago, pero es verdad que tenemos que entonar el mea culpa, que luego somos y poco eficientes y eficaces en llevar esto a la práctica. Me parece que no tenemos suficiente conciencia de hasta qué punto estamos perdiendo ocasiones de gracia por no ser prácticos en estas cosas sencillas, de tener las iglesias abiertas, de tener los horarios bien publicados, etcétera, etcétera. Lo decimos y lo decimos, se expresa cada vez que nos reunimos, pero a la práctica. Yo creo que, así como consejo práctico, en todos los lugares en los que, por ejemplo, ahora mismo se escucha este programa, y sé que es Camino de Santiago, etcétera, debería de ser una cosa que los fieles hablasen con sus párrocos. ¿Cómo hacemos esto? ¿De qué manera esta iglesia queda abierta para los peregrinos? ¿Cómo hacemos que esta iglesia pueda ser un templo vivo en el que se dé gloria al Señor? Y creo que además poderse ofrecer al párroco, ofreciéndole que haya unos turnos de voluntarios para durante el presentes en la iglesia. Me parece que es uno de los apostolados más prácticos que podemos hacer en estos días. Adelante, pasa un siguiente oyente. Buenos días. Si le escuchamos, me parece que tiene que apagar usted la radio. Hola, buenos días. Sí, buenos días, le escuchamos. Buenos días, padre. Yo quería saber si todos los días se puede recibir la Santa Comunión en las dos especies, porque aquí en Las Palmas de Gran Canaria hay una iglesia que todos los días lo hace así, a ver si es así, o sea, si se puede hacer también de esa forma. Muchas gracias. De acuerdo. Pues la verdad es que la iglesia ofrece la comunión en las dos especies en ocasiones especiales. Especiales. No es que sea ninguna herejía, obviamente, ¿no? Pues el dar la comunión en las dos especies diariamente, pero es verdad que en la liturgia lo que está explícitamente afirmado es que en ocasiones especiales puede ofrecerse la comunión en las dos especies. Yo creo que ofrecerla diariamente, hombre, como he dicho antes, ninguna herejía no es, ¿no? Pero sí que quizás cuando un signo un tanto extraordinario se ofrece todos los días, pues puede ocurrir que luego cuando se quiera hacer el signo extraordinario ya no tiene la eficacia que quisiéramos que tuviese. Sencillamente. Pero bien sabemos que el cuerpo de Cristo, o sea que cuando recibimos únicamente una de las especies, es Cristo entero el que está presente en ella. No es que cuando recibimos a Cristo en sangre le falte algo, no. Es Cristo entero el que está en la especie del pan, es Cristo entero, su cuerpo, alma y divinidad, el que está presente también en la especie del vino. Adelante brevemente. Sí, soy yo. Sí, adelante. Resulta que es que usted está hablando de las cosas que hay que rezar, que no hay que rezar. Yo soy muy mayor, tengo cerca de 90 años, rezaba antes el oficio divino, pero como ahora no lo veo, me uno a Radio María y los salmos me los sé casi de memoria algunos, eso los rezo, los que no me uno como puedo. Pero yo tengo costumbre de rezar todos los domingos el trisagio. Y yo no sé si eso es litúrgico, yo lo rezo todo el año, verano, invierno, y además como me lo sé de memoria, y no sé si eso, no sé si merece la pena o si no tiene ninguna gracia, vamos. Claro. Seguro que tiene mucha gracia y además en absoluto con esa oración que hace usted se puede decir que su oración no es litúrgica, que usted añade ese trisagio, bendito sea Dios, usted reza la liturgia a las horas, junto con Radio María, se une a sus oraciones, ¿no? O sea, cuando yo he hablado un poco del riesgo de que tengamos a veces unas devociones desligadas de la liturgia, que no tienen nada que ver con ella, hombre, me parece que no es su caso. Usted está viviendo la vida litúrgica, por lo tanto, tampoco no se me interprete, ¿no?, una palabra como la que yo he dicho, pues de una manera pues absolutamente literal. No, por supuesto que existen oraciones también personales que uno puede rezar, aunque sean independientes del tiempo litúrgico en el que uno vive. Yo tengo una oración
concreta que yo rezo desde pequeño y la rezo independientemente de que sea Cuaresma o Pascua, hombre, por supuesto que eso es correcto, ¿eh? Pero yo me refería más bien a la posibilidad de estar desligados del tiempo y de la vida litúrgica, que obviamente no es su caso. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.